la principal enseñanza es de que no hay una única forma de contar, no hay una única forma de ver las divisiones, restas y todo eso, no hay una forma única. Y, y como no hay una forma única, pues hay que adaptarse, ¿sí? No siempre las cosas te las van a dar como tú esperas, o sea, siempre va a haber un algo diferente y que pues eso diferente pues va a ser complicado, ¿no? Y es siempre igual, o sea, no creamos que sea, este, es como por decir cuando te cambias de ciudad o te cambias de país, ¿no? Siempre las cosas son un poquito diferentes y pues tienes que adaptarte. Eso es importantísimo, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Pues de que toda la vida nos han enseñado a contar del 0 al 9 y luego el 10, 11, 12, pero no es la única manera, hay muchas maneras. Entonces, la computadora no lo hace así. Y no nada más la computadora, o sea, vamos a ver a través de, cuando ustedes trabajen, pues no necesariamente todo lo van a trabajar en la computadora, ¿no? Van a trabajar en celulares, en tabletas, en relojes inteligentes, en quién sabe qué cosas les toque ver, digo. Si yo les digo cuando era estudiante, pues nada que ver con lo que hay ahorita, ¿no? Entonces a ustedes quién sabe qué cosas les toca ver. Ok, entonces estamos con el concepto de adaptar, cambiar. Entonces, ¿cómo cambiamos de nuestra base que conocemos, la base que conoce el usuario, la base que conocen ustedes, que es la base 10? ¿Cómo lo cambiamos a otras? Ah, pues muy fácil, dividiendo. Dividiendo, dividiendo, dividiendo. ¿Sí? ¿Cómo es? Tienes 100 entre 2, ¿cuánto te da? 50. 50, ¿y cuánto te sobra? Cero. Luego tienes 25, tienes 50 entre 2, ¿cuánto te da? 50 25, entre 2, 25. ¿Y cuánto te sobra? cero, Cero. 25 entre 2, ¿cuánto te da? A 12. ¿Y cuánto te sobra? 12.5. Sobra uno. Exacto. De nuevo, regresando a lo que decían del punto 5, el detalle, porque sí, sí, ahí también se puede representar decimales y todo eso. El detalle aquí es de que tú, en teoría, aquí no son, bueno, son números enteros, pero en teoría, lo que tú entiendes por punto 5, eso se entiende en la base 10, pero cuando tú lo traduces a la base 2, a la base 5, a la base 7, no es igual. Como les mostrabas, o sea, si yo tengo la calculadora, lo puedo mostrar aquí. Yo tengo la calculadora y la calculadora de Windows. Le digo, tengo la base binaria. La base binaria nada más existe el 1 y el 0. Yo podría representar punto 5 en binario. O sea, ¿existe el punto 5 o no existe? ¿Existe o no existe, compañeros? ¿Lo ven en la calculadora que pueda poner el punto 5? No, no existe, profe. Doctor. Existe porque obviamente no está en su base, ¿no? Lo mismo, si me cambio a octal, ¿existe aquí el 9 o el 8? No. Exacto. Entonces, eso quiere decir que tienes que cambiar las cosas de adaptarte. Eso es importante. Adaptarte a lo que estés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces ustedes van a ver, en comunicaciones mucho lo manejan en octal. O sea, van a ver números en 14703. Ay, qué padre. Oye, pero si me da 8, pues entonces 8 en octal es 1, 0. Al revés, por ejemplo, en hexadecimal van a haber números con letras y números normales, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque se usan muchísimo en muchísimas cosas. Lo que ustedes van a programar, muchas veces no lo van a ver o sea, recordemos que algunas, o sea, tienes el sonido, tienes las imágenes, pero ese realmente al final de cuentas las guardas como binarios y las representas como hexadecimales o como octales,
¿sí? Entonces, lo que está en la máquina contra lo que tú le muestras al usuario no necesariamente es lo mismo, ¿eh? O sea, se lo muestras a él de esa manera para que él lo entienda. Imaginemos que los usuarios tuvieran que entender binario, que tuvieran que entender hexadecimal, pues dirían, entonces, ¿para qué quiero al ingeniero, no? Entonces, ¿qué es la chamba del ingeniero? Ah, pues la chamba del ingeniero es traducir, adaptar lo que hace la máquina hacia el usuario final. O hacia el usuario no necesariamente final. O sea, por ejemplo, tú podrías ser un programador de protocolos donde no hay, donde esos protocolos se usan para otros programas, ¿sí? O sea, tú puedes ser un programador que no trabajes con personas, trabajes para hacer programas que otras personas van a usar. O puedes ser un programador más informático en donde vas a hacer sistemas que va a usar el contador, va a usar el médico, va a usar el economista, va a usar el maestro, ¿sí? Entonces, tienes que adaptarlo dependiendo a cada uno. Ok, entonces de nuevo, aquí existe el A, B, C. Si me cambio a base 10, pues no existen las letras, ¿verdad? No existe el A, el B, el C, etc. Ok, entonces regresando a esta parte. Si se fijan, en esta hoja lo que te permite es que veas cómo es el proceso. Dices 25, 100, por ejemplo, vamos a ver, 100 entre 7 te da 14 y te sobran 2. 14 entre 7 te da 2 y te sobra 0. 2 entre 7 te da 0 y te sobran 2. 100 en base 7 es 202. ¿Sí? Y lo que veíamos es que, por ejemplo, entre más grande es la base, menos dígitos o menos símbolos necesitas. ¿Sí? Si tenemos la base 16, necesitas solamente dos símbolos, el 6 y el 4. Si tienes, por ejemplo, la base 2, para representar un 6, necesitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que entre la base sea más grande, necesitas menos símbolos. Entre la base sea más pequeña, necesitas más símbolos, más espacio. Por esa razón, aunque tengamos en el disco duro millones de millones, pues ocupa mucho espacio. O sea, una imagen ocupa millones de bits, es decir, millones de ceros y unos, ¿no? Entonces, eso es importante, que para convertir de la base 10 a cualquier otra base, lo único que tienes que hacer es dividir, dividir y dividir. Pregunta obvia, bueno, pregunta no tan obvia, pero si para convertir de la base 10 hacia cualquier otra base, lo que tengo que hacer es dividir y dividir. A ver, nada más continuando, que es algo muy importante. Lo que pasa es que nunca nos enseñan, y es algo malo, digo porque me lo enseñó un matemático, que dividir no es otra cosa más que eh, el mejor ejemplo que se me ocurre es cuando tienen un líquido que lo van a dividir en varios vasos iguales, ¿sí? Dividir consiste en eso, en que vas a llenar varios vasos. Entonces depende de los vasos. Si son vasos pequeños, entonces vas a tener más vasos llenos. Si son vasos grandes, entonces vas a tener menos vasos. ¿Ok? Eso es lo mismo que la base. La base es, si tengo un vaso chiquito, entonces voy a necesitar muchos vasos para poder vaciar, por ejemplo, un refresco de 1 litro. Si tengo vasos más grandes, posiblemente, si tengo un vaso grandotote, posiblemente necesitaría un solo vaso para que quepa toda la botella de 1 litro. ¿Sí me explico? O sea, dependiendo de los vasos. Si el vaso chiquito es cuando tengo una base pequeña, como 2, 3. Si tengo un vaso ya mediano, pues sería como base 10, 11. Y si tengo un vaso grande, es como si tuviera base 16, 20, 40, que obviamente no se usa. De nuevo les dije, ¿cuáles son las bases que usamos en la computación? Usamos tres principalmente, que tienen que ver con la calculadora de Windows. ¿Cuáles son las bases que utilizamos en la computación? Uno es binario, los demás no sé. ¿Cuál? Binario. ¿Cuál más?
El sexagesimal y el decimal. El decimal, en realidad en computación usamos estos tres que van a ver, hexadecimal, octal y binario. Bueno, obviamente sí es cierto, también usamos la decimal, porque muchos programas nos permiten hacer los cambios, ¿sí? Pero ya cuando se graba el programa, recuerden que el programa hay un ejecutable. Ese ejecutable muchas veces ya no te pasa los números en decimal, te los traduce en binario o te los traduce en octal o algo por el estilo. Entonces, las bases que usamos son hexadecimal, es decir, base 16, base 10 para el usuario final, base 8 y base 2, ¿ok? Pero el mecanismo es el mismo. Y eso es importante. Es importante porque algo que tienen los matemáticos y que yo que les admiro mucho es su capacidad de que dicen, es que esto es lo mismo, o sea, no importa, y se lo digo, yo he ido a varias ciudades, he usado el Metrobús, incluso ciudades en el extranjero, y es lo mismo. O sea, obviamente pagas un poquito diferente y hay cosas un poquito diferentes, pero el concepto como concepto es el mismo, ¿eh? O sea, si usas el metro en Madrid, en Berlín, en Londres, o en Ciudad de México, o en Monterrey, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Nada más que obviamente hay ciertas diferencias, digo, yo no digo, es exactamente igual, pero la esencia es igual. Ahora, si para convertir de base 10 a cualquier otra base tengo que estar divide, ¿cómo hago el proceso contrario? Es decir, ¿cómo tengo un número en base 5 y lo quiero convertir en base 10? ¿Qué tengo que hacer? ¿Alguien me puede decir? Intuitivamente. A ver, díganme. Multiplicar. Multiplicar exactamente. ¿Ok? A ver, regresemos al caso de las calificaciones. ¿Se acuerdan que les dije que si querían les regalaba un 10? ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Ok, entonces eso significa que en realidad lo que estoy haciendo es multiplicando un 1 por cuánto. Por 10. Por 10, correcto. Si tengo 185, por ejemplo, si tengo aquí 185, en realidad, ¿qué representa ese número? El 1, ¿qué representa? El 8, ¿qué representa? Y el 5, ¿qué representa? En términos de la base. La base ahí es base 10. El 1, ¿qué representa? El 8, ¿qué representa? Y el 5, ¿qué representa? Por eso les digo, si esta unidad, si les enseñaron bien realmente qué es dividir, qué es multiplicar, qué es sumar y qué es restar, es muy sencilla. Si les enseñaron bien. Si les enseñaron mecánicamente a que 5 menos 3 es 2, pero realmente no entiendes por qué 5 menos 3 es 2, se te va a dificultar mucho, porque no vas a poder adaptarte. De nuevo, 185, ¿qué representa realmente? En base La 10. base. Sí, pero ¿qué representa en términos de la base? El 1, ¿qué representa ahí? Es como yo les decía, les voy a dar un Representa 1. ¿Qué significa o qué representa? Díganme, ¿qué representa? ¿El 1 representa un 1 cualquiera o representa otra cosa? Un 100, ¿no? Ok, a ver. ¿El 1 no representa un 100 ahí? sí, ¿no? Ok, eso representa. ¿El 8 qué representa? Los O sea, decimales. a ver, el 1 60. representa 1 multiplicado por 100. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. ¿El 8 qué representa? Entonces sería 8 multiplicado por 10, ¿Y el 5 qué representa? 5 5 multiplicado por multiplicado 1. por 1. Exacto. O sea, es que eso es lo que les estaba preguntando, ¿no? ¿Qué representa? O sea,
Si yo les digo, le regalo un 1, pero depende un 1 como sea, ¿no? Puede ser uno con un 0, un 1 con 2 ceros, o un 1 con 3 ceros, o uno tal cual. El 1 es el mismo. La diferencia es lo que representa, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, entonces el 1 representa un 1 representado multiplicado por un 1 multiplicado por 10 a la 2. El 8 representa 8 multiplicado por 10 a la 1. Y un 5 representa 5 multiplicado por 10 a la 0, en términos de la base. En realidad el 5 representa que son 5 unidades sueltas. El 8 representa que son 8 conjuntos de 10. Y el 1 representa que hay un conjunto de 100 y que todos sumados te dan la cantidad. ¿Sí, compañeros? ¿Así les enseñaron a los números o no? No, profe. ¿No? Qué feos. No, no, la verdad no. Entonces hay que entender que así son. O sea, en realidad tienes un conjunto, o sea, si tuviera, en lugar del 185 y tuviera el 342, o 346, 346 significa lo siguiente: tres conjuntos de 100, o tres conjuntos de 10 a la 2, cuatro conjuntos de 10 a la 1 y seis elementos de 10 a la 0. Sabemos que cualquier base elevada a la 0 es 1, ¿sí? Entonces generas una mecánica. ¿A qué me refiero con una mecánica? Refieres una mecánica en donde dices, ¿sí? En donde dices que para crear los números no importa la base, lo único que tienes que hacer es multiplicarlos por la posición que tienen. Como yo les decía, un 1, 0, un 10 en base 10. Para ustedes en preparatoria y en secundaria y en primaria era la calificación ideal, lo que quieres alcanzar. Si tú te cambias de contexto y te vas a los tecnológicos, porque la universidad también sigue siendo 10, ahí ya un 10 ya no representa una calificación de pase, representa una calificación reprobada. Entonces, al final de cuentas es lo mismo, nada más es cómo representa. Recuerden que eso es importante. ¿Cómo representa? Volvemos al número original, por ejemplo, el 108. ¿Sí? 108 representa un conjunto de 1 por 10 a la 2, cero conjuntos de 0 de elementos multiplicados ¿cómo se llama? Cero elementos de 10 elevado a la 1 y 8 elementos por 10 elevado a la 0. Es decir, 8 por 1, 0 por 10 y 1 por 100. En base 10. Ahora, el número 108 en base 2 es este. ¿Sí? Si el mismo número, recordemos que tiene que ver con las bases. El primer elemento es 0, así que lo multipliques por lo que sea, va a ser 0. El segundo elemento lo vas a hacer por 0. El tercer elemento es 4. ¿Por qué? Ok, vámonos al concepto de potencia. 2 a la 0, ¿cuánto te da? 0. No, 2 más bien, 1. sí. 2 elevado a la 0 es 1. 5 elevado a la 0, ¿cuánto te da? 1, 1.000.000 elevado a la 0, ¿cuánto te da? 1, Exacto. Ok. Entonces, la primera posición en cualquier base es 1. La segunda posición es la base. Es decir, si yo tengo la base 2, el primer elemento va a ser 1, el segundo elemento va a ser 2. ¿Cuánto sería la tercera posición? Es la base elevada al cuadrado. La cuarta posición es la base elevada al cubo. La quinta posición es la base elevada a la 6. Y así a la cuarta. Y así te la llevas. Entonces, de nuevo, ¿cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4.
¿Cuánto es 2 elevado al cubo? 8. ¿Cuánto es 2 elevado a la 4? 16. Exacto. Entonces, elevado a la 5 es 32, elevado a la 6 es 64. Entonces, lo que se hace aquí abajo es multiplicas el valor de arriba por la potencia, ¿sí? Como en binario nada más tenemos 2, si tengo un 0, lo multiplicas por lo que sea, te va a dar 0. Si tienes un 0, te va a dar 0. Pero si tienes un 1 y lo multiplicas por la potencia en la que está, entonces, por lo tanto, es un 4, ¿sí? O sea, si esto lo vemos así, lo voy a copiar. Yo creo es importante. Si me dice que no existe. Ok, eso es cierto. Entonces, a ver, aquí lo voy a poner con las potencias tal cual. No, si es que no me va a permitir. A lo que me refiero es lo siguiente. Recuerden que el sistema, cuando nos enseñaron los números, nos enseñaron el concepto de posición. El 1 con 2 ceros a la derecha, lo entendíamos, deberíamos de haberlo entendido como que era el valor multiplicado por la potencia elevada a la 2, la base elevada a la 2. Porque está en la tercera posición, siempre es n-1. O sea, si está en la primera posición, es multiplicar por la potencia elevada a la 0. O sea, si tú lo ves en secuencia, la primera posición, cualquier número que tengas aquí lo multiplicas por un 1, ¿sí? O sea, por la potencia elevada a la 0. Si es la segunda posición, es por la potencia, por la base elevada a la 1. Si es en la tercera posición, es la potencia elevada, es la base elevada a la 3, a la 2, perdón, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Es esa secuencia, ¿sí? O sea, en pocas palabras es, el sistema posicional lo que te dice es que el número, ¿cuánto va a valer? Pues va a valer la posición que tenga, ¿están de acuerdo? ¿Sí, compañeros? ¿Sí? O sea, ¿es lo mismo un billete de 20 que un billete de 200? No, ¿Cuál es la diferencia? un dígito. La Que sería el 0. posición, no un dígito, porque el único dígito que existe es el 2, porque los demás son ceros, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué es lo que lo hace diferente? ¿Qué es lo que lo hace más valioso el de 200 que el de 20? ¿Qué es lo que lo hace más valioso? La posición. La posición, exactamente. La posición. El 2 está, ¿el 2 en qué posición está en el de 200? ¿En qué posición está, compañeros? En la primera posición. En el de 200 está, sí, pero en realidad recuerda que los números se deben de medir o deben de ser desde el lado derecho hacia el lado izquierdo, no como es el texto. En realidad se mide la posición del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Porque la primera posición, por ejemplo, la primera posición de este número no es el 1, ¿sí? La primera posición del 108, ¿cuál es? El 8, ¿no? El 8. ¿Están de acuerdo? Que esa es la primera posición. Porque es el número que vale menos, ¿no? ¿Y cuál es el número que vale más? El 1. ¿Por qué? Porque está más a la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, de nuevo, por ejemplo, veamos la base 5. Este 3 se multiplica por un 1 y te da un 3. Este 1 se multiplica por un 5 y te da un 5. Este 4, ¿por qué te da 100 aquí abajo? ¿Por qué creen que te da 100? A ver, este 3 se multiplica por un 1, es decir, 5 a la 0. Este 1 se multiplica por la siguiente potencia de 5, que es 5.
Entonces, ¿por qué este 4 aquí abajo te da un 100? Porque es 5 elevado al cuadrado. Perfecto. ¿Por qué 5 elevado al cuadrado? Este 4 no vale lo mismo que este 1 y lo mismo que este 3. Este está en la tercera posición. Es decir, se multiplica por la siguiente potencia de la base. ¿Ok? Vamos en el de arriba, que este es base 4. Este 0 se multiplica por 4 elevado a la 0, es decir, por 1. Este 3, ¿por cuál se multiplica? Recuerden que en el renglón 10 estamos en base 4. ¿Por cuál se multiplica este 3? ¿Por qué se multiplica este 3, compañeros? Por ¿Cuál es la 4. base? Exacto, por la base, que es 4. Este 2, ¿por qué acá al multiplicarlo te da 32? Por 4 elevado a la 2. Exacto, ¿por qué número lo estás multiplicando? ¿Por qué número lo multiplican? 6, ¿Por cuál número? 16. Exacto, ¿y 16 qué es? 4 elevado a la 2. Exacto, ¿y por qué aquí te da un 64? Porque el 4 lo elevamos A la 3. ¿Están de acuerdo? A ver, regresemos el caso. Imaginemos, les digo, imaginemos que la base no fue 2, sino la base fue 10. Le cambio aquí, le pongo que la base es 10. ¿Sí? Si se fijan, al cambiar la base 10, ¿qué número me da? Me da 108. ¿Y qué sucede cuando lo regreso? Se fijan que el primer número, ¿por qué número lo multipliqué? Por un 1. Tengo un 8 y lo multiplico por 1, me da un 8. Tengo un 0 y lo multiplico por 10 y me da 0. ¿Por qué aquí me da un 100? Porque uno lo multiplica por 100. ¿Y el 100 qué representa realmente? En términos de la base. El 100 en términos de la base, ¿qué es realmente? ¿La base cuál dije que era? Era lo que nos dijo que se multiplicaba por 100, ¿no? Y que el 0 se multiplicaba por 10 y el 8 eran 8 unidades. Lo exacto. Entonces aquí realmente es 8 por 10 a la 0, 0 por 10 a la 1, 1 por 10 a la 2. O sea, este 100 en realidad lo que representa es la base multiplicada al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Sí. Ok, entonces lo que quiere decir es que multiplicas el valor que está acá arriba por la posición que tiene. Si es la primera posición, lo multiplicas por 1. Si es la segunda posición, lo multiplicas por la base, nada más. Si es la tercera posición, lo multiplicas por la base al cuadrado. Si es la cuarta posición, es por la base al cubo. Si es la quinta posición, es por la base, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, es lo que les decía. ¿Cuál es la diferencia de un billete de 500 de uno de 50? la posición. La La posición nada posición. más, porque el número es el mismo. ¿Están de acuerdo? Sí. El número es igual. ¿Cuál es la diferencia? La posición. ¿Sí? Es como les decía de los impuestos. Si yo vivo en una colonia muy pobre, no sé, ¿qué colonia pobre se les ocurre? Digo, porque luego se ofenden, así que mejor para no decir cosas feas, mejor díganme ustedes. Una colonia muy pobre aquí en San Luis. ¿No se les ocurre? Las lomas. Las Lomas es una colonia muy pobre. No, no, no. La La, tercera, Las terceras, ponga por ejemplo. la tercera, ok. ¿Saben que el costo del agua y la luz no es lo mismo que si es en la tercera a que si es en Lomas? O que si es, por ejemplo, allá por Avenida Chapultepec. ¿Saben que no cuesta igual? Sí, por la Muchas. ubicación. Exacto.
regresamos, es lo mismo que aquí, ¿no? La posición, les decía, unas enchiladas con la señora de ahí que vende por el Carmen, o la señora de la esquina. Unas enchiladas, ¿cuánto te gusta que te cuesten? ¿Unos 30 pesos? Algo así, ¿no? Sí, Si te como comes 30, las 35. 30 a 35, ¿cuánto te cuestan esas mismas enchiladas si te las vas a comer a la parroquia de Carranza? Y son las mismas, ¿eh? A veces hasta están más ricas las del puestecito, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia del costo? ¿Cuánto te cuestan en la parroquia? Como entre 50 y 60. No, más. Más, digo, yo acabo de ir hace poco y lo más baratito, unos 80, 700. 90 pesos. ¿Sí? ¿Y cuál es Ujú. la Sí. diferencia entonces? Ujú. Si son las mismas enchiladas, La posición. la posición, obvio. ¿Sí? Entonces, ¿están de acuerdo que este uno de aquí vale más que este 8 de acá? Sí, ¿Por qué razón? porque el 100 es por la posición. Exacto, porque esta es la tercera posición. De nuevo, por ejemplo, esto que es base 3, tienes un 1 aquí y vale 81, y tienes el mismo 1, pero en una posición más a la derecha, y vale 27. ¿Por qué vale 27? Pues vamos a ver las potencias de 3. 1, 3, 9, 27, 81, etcétera. Si se fijan, este es un 1 y este es un 1. ¿Cuál vale más de los dos? Los dos son unos, ¿eh? Vale más el que tiene abajo el 27, ¿no? Porque está más a la... No, no ¿Cuál es vale más, cierto. los números que están más a la izquierda o más a la derecha? No, a la A la izquierda. Los que izquierda. están más a la izquierda. Entre más a la izquierda esté, o sea, si te digo un 1, pero depende en qué posición a la izquierda esté, ¿no? Porque un 1 puede ser un 1, tal cual, o puede ser un millón, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, es lo mismo, nada más, ¿cuál es la diferencia en la posición? Sí, queda claro entonces el concepto posicional, y recuerden que eso se los enseñaron, debieron de haber enseñado bien en la primaria. O sea, el concepto de que realmente un número vale por su posición y es por la potencia de la base. Ahora lo que pueden ver aquí como algo que debería de ser obvio. Cambia la regla si estás en base 2, en base 5, en base 8, en base 10. ¿Cambian las reglas o no? Disculpe, ¿cómo dijo? Que si el hecho de que uses una base diferente para representar, recuerden, representar un número es diferente si tienes una base, toda la vida la han usado normalmente con la base 10, pero las reglas para hacerlo son diferentes en base 2, en base 5, en base 8, en base 16. ¿Son diferentes o no? No, son las mismas. Es lo mismo, ¿sí? Y es muy importante ustedes como ingenieros que logren crear esa mentalidad de que digas, ah, pues es, a ver, ahora van, por ejemplo, yo recuerdo cuando empezaron a programar con dispositivos de celulares, decían, es que la imagen tiene que ser de tal tamaño porque si no, no cabe. Ah, ok, pero es la misma imagen, sí, es la misma imagen, nada más que la tienes que hacer o más chiquita o menos calidad, cosas por el estilo, pero la imagen es la misma, ¿sí? Claro, no se ve igual, por ejemplo, si la ves en un televisor o la ves en una pantalla, por las, pero es lo mismo, es lo que significa la representación. La imagen es lo mismo. Ya como la veas es otro rollo, ¿no? Porque aquí te puedo poner el 108 en decimal, en base 2 es 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Digo, lo que está en azul. En base 4 es 1, 2, 3, 0. En base 5 es 4, 1, 3. Es lo mismo. Nada más que pues se representa diferente. Sí. A ver, el caso, ¿no? Su servidor. Su servidor. Una pregunta, por ejemplo, yo soy diferente
si estoy aquí, por ejemplo, ahorita que traigo mi pijama, porque la verdad no me cambié, a que si anduviera de traje, porque a veces también voy a presentaciones que tengo que andar con traje, o que anduviera en short, la pregunta, ¿Antonio Zárate es diferente o es el mismo? Sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La presentación. Exacto, cambia la presentación, pero yo sigo siendo el mismo, ¿eh? O sea, al final de cuentas, el hecho de que sean ingenieros, sean maestros, doctores, lo que sea, son lo mismo. Nada más que si cambia la presentación. Si estoy en un trabajo, por ejemplo, ahorita que soy su docente, aquí soy el doctor. Pero si ya ando en la tienda o ando en, no sé, en el centro, y dicen, ay, anda en shorts, anda con su playera de Caifanes. Pues eso qué importa, al final de cuentas sigo siendo el mismo, ¿no? O sea, la persona es la misma. Lo que sí, obviamente, cambia la posición. ¿Están de acuerdo? ¿Queda claro el concepto o no queda claro? Sí, profesor. Compañero, ¿sí queda claro? Sí, profesor es algo muy grueso. Prefiero que me digan doctor porque profesor así como que para mí son la gente que yo respeto mucho y que son así mis ídolos, pero yo no, yo Una no soy disculpa. eso. Sí se No, no, entiende, no, ¿por qué doctor. te disculpa? No hay ningún problema. Obviamente que no hay ningún problema, no, no tienes por qué disculparte, al contrario. Gracias, a un halago, ¿no? Y la verdad me halagan, me ponen muy arriba. Pero no, no, es una disculpa, al contrario. O sea, lo que es importante es que recuerden que ustedes ya están en educación superior y que ya lo que sigue va a ser, o sea, imagínense el caso. Por ejemplo, ¿cómo esperarían que fueran sus maestros en la maestría? Suponiendo los que van a continuar allá. ¿Ustedes creen que todavía serían ingenieros o licenciados? No, ¿verdad? Porque cambia la posición. Y lo mismo, o sea, por ejemplo, si tú eres ingeniero, tú puedes enseñar en bachillerato, pero por ejemplo, aquí en la carrera ya se espera que la mayor parte de sus maestros tengan maestría. De hecho, ya es un requisito para los más jóvenes normalmente. Para los profesores de más edad no, porque ellos se entraron hace muchos años, 30 años, algo así. Pero para los más jóvenes ya se pide que por la posición ya tengan mínimo maestría. O sea, si alguno de ustedes quiere dar clase algún día en el tecnológico, vaya a pensar algún día en hacer una maestría. ¿Sale? Ok, ya para acabar. ¿Qué pasa con las fracciones? Con las fracciones, el detalle consiste en que aquí, cuando se convierte, se tiene que, en lugar de multiplicar, también se tiene que dividir, pero se hace lo siguiente. Por ejemplo, punto 85, si lo queremos pasar a binario, base 2, lo tenemos que dividir entre la siguiente potencia del binario. A ver, los voy a poner así para que nos demos una idea. En binario, recordemos que las potencias del 2 son 1, 2, 4, 8, 16. Es decir, 2 a la 1, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. ¿Cómo serían en fraccionario? Pues serían, ¿cuál sería la potencia de 2 a la menos 1, que sería punto 5? 2 a la menos 2, que es punto 25. 2 a la menos 3, que lo podemos ver así, sería 1. Es lo mismo que acá, pero en el sentido contrario. A ver, lo voy a poner en otro para que se entienda un poco mejor. Miren, si por ejemplo aquí, en este sentido, o sea, imagínense que este es el punto de partida, como la recta numérica. Entonces digo, a ver, tengo el 2, pero lo tengo que poner inverso. Inverso significa lo siguiente, sería 1 sobre 2. Porque ese es el inverso. Luego de aquí sería 1 sobre 4, porque es el que tengo acá, pero es lo contrario. Aquí sería, el siguiente sería 1 sobre 8. ¿Sí? O sea, si nosotros viéramos esto como una recta numérica, entonces diríamos, los números cuando son enteros tienen potencia, es decir, 1, o sea,
1 a la base, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. Pero cuando estás hablando de fracciones, son exactamente los mismos números, pero el inverso. Es decir, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, ¿sí? Entonces, lo que haces en el proceso es, empiezas a dividir la cantidad sobre sobre el valor de la potencia. Es decir, aquí en este caso pueden ver en la fórmula en Excel que lo que se hace es, se multiplica el valor que tienes arriba por el de abajo y, bueno, le restas el valor de lo que tienes arriba. Pero aquí lo que se va haciendo, se va sacando por ¿sí? O sea, se tiene el valor de arriba por el de abajo y por la base que tenemos acá de este lado, ¿sí? Entonces, en realidad, bueno, aquí yo como lo programé, porque se puede programar de otras maneras, es como si cuando vas sacando el número, lo que vas haciendo es que cada vez que vas más a la derecha, lo que vas haciendo, a ver, cuando tienes números enteros, lo que estás haciendo cuando tienes un número más a la izquierda es que lo estás multiplicando por la base. En ese sentido, ¿el concepto quedó claro o no? O sea, cuando es más a la izquierda vale más, ¿están de acuerdo? Sí, sí. Ok. Cuando vale más a la derecha, el número vale menos. Entonces lo que estás haciendo es, lo estás dividiendo entre la base. Entonces lo que haces es el número anterior dividido entre la base, es decir, dividido entre 2. Luego lo vuelves a dividir y ahora es dividido entre 4. Y luego lo vuelves a dividir y es dividido entre 8. Luego lo vuelves a dividir y es dividido entre 16. Es decir, entre más la derecha esté, menos vale. Entonces el número en decimal, los decimales de las potencias, lo que hacen es, empiezas a dividir y dividir y dividir entre la base cada posición. Entonces una posición más a la derecha vale menos, porque vale menos veces la base. ¿Ok? ¿Hasta ahí queda claro o no, compañeros? Sí, doctor. Ok, a ver, nada más una duda, porque esa sí me queda la duda muy fuerte. Yo asumo, aclarando que ahí también depende de la escuela en la que estuvieron, que algunos de ustedes por lo menos, ok, entren a las hojas, descárguenlas, chequenlas en su máquina y chequen busquen con la ayuda cuáles son las funciones. Mi duda ya para irnos y ya para detener la grabación